El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. ¿Qué fue lo que dijo Dios por primera vez? ¿Qué palabra usó Dios por primera vez para hablarle a un mundo que estaba desordenado, vacío, en tinieblas y que ya estaba bajo una destrucción? Sea. La palabra primera que Dios habla a su creación es sea. Sea es una palabra hebrea. Haya. Son 3 consonantes, porque recuerda que el hebreo no tiene vocales. Esas 3 consonantes son la raíz de la palabra Yahweh. Son la raíz de la palabra Yahweh. La palabra Yahweh es la persona de Jesús de Nazaret. Así que ese sea es Jesús. Jesús obrando porque el Padre dijo sea. O sea, envía la palabra que es Jesús y nace la luz. Y fue la luz. Si tú sigues leyendo Juan nos habla de la luz. Mire qué gloriosa es la palabra. Dice, en él está la vida. Y la vida era la luz. ¿Y la luz para quién? Para los hombres. Por ello la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Así que si tú vas a Génesis, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía. Y habían tinieblas. Y Juan, el evangelio que muestra la parte divina de Jesús, nos dice que esa luz llegó a desvanecer las tinieblas. La palabra desvanece de ti toda tiniebla, toda falta de conocimiento de Dios. La palabra te da luz. Y cuando hay luz, se ve el desorden, se ve el vacío que hay, y es fácil tú poder organizar tu vida. Después vamos a ver a profundidad esta palabra. Así que la verdad es Cristo. Por eso tengo puestas mis gafas. Si yo me quito mis gafas, comienzo a ver que Génesis sí es la narración de la creación, que Dios hizo todo y que habían desórdenes. Y muchos dicen, no, es que ese desorden lo causó Satanás cuando cayó, fue lanzado y entonces vino, hizo un caos y produjo y bueno, y salen teorías. Y todo está bien, o sea, no estoy diciendo que esté mal, pero si me pongo mis gafas de Cristo, me estoy copiando, profesor, perdóneme si me ve. Pero me pareció muy hermoso este principio. Yo veo a Jesús. Veo que Jesús desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis
entra en la escena cuando el Padre dice, sea. O sea, envía la verdad del Padre a enseñarnos. La verdad se opone a la filosofía humana. Ya vamos a ver por qué. En este versículo 13 de la carta a los Efesios capítulo 1, pues tengo que meter Filipenses y Colosenses. Y yo decía, Señor, ¿pero por qué? Y al estudiar la palabra, recordemos que hay cuatro cartas gemelas, o cuatro cartas que el apóstol escribe para enviar a las iglesias de Asia. Se dice que la primera en escritura fue Colosenses. Algunos dicen que Filipenses. Bueno, lo único que sé es que está Colosenses. Colosenses. Efesios. Filipenses. Filemón. Colosenses muestra el misterio de Cristo. O sea, Colosenses nos relata a Cristo. Efesios nos relata a la iglesia. ¿Cuál fue la primera institución que Dios pensó? Muchos dicen que la familia. Y resulta que no es así. La primera institución que Dios crea es la iglesia. Y la iglesia es la base de toda sociedad. Pero la iglesia ha perdido su enfoque y ha dejado de ser la base. Y la base entonces lo ha tomado la familia. Y una familia sin un orden de sumisión de Cristo, sin un orden de saber la esencia de lo que es, pues pierde todo. Luego viene Filipenses. Filipenses nos habla del gozo, el gozo en medio de la prueba. Imagínese una persona hablándote de gozo prisionera, de decir, no importa que mi carne esté en la cárcel, pero el evangelio no. Para terminar con Filemón, Filemón es una carta que nos exhorta al perdón. Es una carta de un solo capítulo, pero en ese capítulo hay una enseñanza tan hermosa donde el apóstol le pide a Onésimo, ¿sí?, que perdone a su esclavo, o se llama Onésimo el esclavo. Bueno, Onésimo es el esclavo porque Filemón es el patrón. Vea, el que tiene boca se equivoca. Entonces, si tú ves ese orden escritural, yo arranqué con Efesios. Y Dios, que es Dios de orden, en este versículo número 13, me remite a Colosenses. Porque la particularidad de la escritura de esas cuatro cartas era que a la iglesia de Asia llegó el mensaje. Juntamente con el mensaje llegaron las filosofías, gnosticismo, la tradición judía, llegó el misticismo, el epicurismo, el sectarismo, el humanismo, la religión vestida de toda esa mezcla quería confundir y hablar una voz que no era la de Cristo y crear caos en las iglesias de Asia. Por eso se dice que estas cuatro cartas eran leídas todas dentro de la iglesia. Porque la verdad se opone a la filosofía humana.
La verdad se opone al humanismo, al racionar, al creer que mi postura es la que es y no me importa que vaya en contra de la Biblia, lo que vale es lo que yo digo y creo, porque es supuestamente la verdad. Y la verdad es Cristo. Y Él se opone a todo eso. Por eso cuando uno habla de gracia, mucha gente dice, pero ay, es que Él habla de gracia, la gracia es la que permite pecar, porque se resulta que un hijo del diablo dijo, la gracia es que Cristo hizo todo por mí, ¿cierto? Entonces, puedo hacer lo que se me venga en gana. Mentiroso Satanás. Porque es que la gracia te lleva a una posición en la cual tú entiendes. Por eso Efesios dice en los primeros versículos que el cristiano está juntamente sentado con Cristo. O sea, vuelve nuevamente a tomar a la persona y elevarla a la gloria que fue la que se perdió en el huerto del Edén. El hombre estaba vestido de gloria. Cuando termina Génesis capítulo 2 dice, y estaban desnudos y no se avergonzaban, porque la gloria de Dios tapaba la desnudez. Ya en el capítulo 3 de Génesis el hombre se ve desnudo y se cubre de hojas de higuera, algo perecedero, algo que se rompe, algo que no cubre, tapa, pero no cubre. Por ello fue necesario que se hubiera el primer derramamiento de sangre, que era la muerte de un inocente, para cubrir de pieles la desnudez del hombre, que antes estaba cubierta por la gloria de Dios. Así que en Asia se corría todas esas filosofías. Y la verdad vino a luchar contra la filosofía humana, la intervención de los judíos y las opiniones corruptas y preceptos de los falsos maestros introducidos entre los cristianos. Y esta es la definición de la verdad. Por ello, se habla de oír. Y es que paradójicamente, cuando tú oyes es porque alguien te enseña. Es la verdad. Tú no puedes oír porque tú si oyes aprendes o no. Cuando uno habla, usted me está oyendo. Me está viendo, pero me está escuchando. Y me está escuchando lo que yo te estoy enseñando. Así que el oír viene de enseñar. A los primeros hombres, Adán y Eva, Dios les enseñó su ley. Y su ley no era prohibición, no. La prohibición la hace la religión para mantenerte atado y que tú cuando te veas atado diga, ay, está prohibido, ay, pero me gusta y es que lo prohibido es lo que más encanta. ¿No es cuál es el dicho? Que lo que se prohíbe es lo que más fascina, ¿cómo es? O lo prohibido es lo que más encanta. Bueno, no sé, mi esposa se me fue. Pero lo que se prohíbe es lo que más se hace. Dios no prohibió nada. De hecho, el hombre dijo, no, podemos comer de todos los árboles. Solamente que no lo podemos tocar. Ya ellos habían oído algo y la enseñanza no la habían escuchado bien porque le agregaron tocar. Dios no habló de tocar. Dios dijo comer. No puedes comer. Ahora alguien dirá, pero entonces, ¿por qué se prohíbe tocar el árbol de la vida? Porque el árbol de la vida se llama Jesucristo. Y si tú vienes a Jesucristo en medio de tu pecado y lo quieres tocar para seguir tu vida común y corriente, te vas a morir. Hay que venir a Cristo, reconocer el pecado, alejarnos del pecado. Entramos a su posición que nos viste de gloria. Nos ve
Dios sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales para manifestarse nuevamente en nuestra vida. Así que la palabra oír me lleva a creer. Cuando tú eres enseñado, debes creer. Por eso la Biblia dice, no creáis a todo espíritu que viene hablando en nombre de Dios. Y nos dice, has recibido una enseñanza, sopesa los espíritus. O sea, mira los espíritus y discierne bajo tu enseñanza si son de Dios o no son. Por eso el conocimiento de la Escritura es importante. Pero vuelvo y te digo, es un equilibrio. Porque si tú solo comes y comes, pero tu estómago no regula y vas al baño y expulsas, pues déjame decirte que va a llegar un día en que te vas a explotar. Vas a ser un globo humano, pero no que se eleva por el helio, sino que no se puede mover de la gordura tan grande que tienes. Cuando yo leo la palabra, ella me lleva a Cristo, y cuando me lleva a Cristo, yo voy ante su presencia y le digo, oh Dios, tú has hecho grandes cosas en mi vida, que lo único que yo debo hacer es cuidar mi salvación. Pero cuidar no es, a ver, ¿qué pensé? Ay, papito lindo, perdóname, pensé mal. No. Ese pensar me lleva a reflexionar y a responder al amor con el cual con la cual se me correspondió. La gracia, sin duda alguna, es la mano de Dios extendida hacia los hombres. Pero la fe del hombre es lo que le ayuda a tomar lo que de Dios se le está entregando. Y es que creer tiene un papel importante. Creer viene de la palabra original pisteu, pisteuo. Significa pensar que es verdad. Por eso Dios te dice, escucha mi voz y cree. O sea, lo que yo te digo es verdad. Pero también me llamó profundamente la atención que la Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Así que entonces, ¿qué es creer? Porque si el diablo cree y tiembla, el problema es que después de creer yo debo obedecer lo que oí y creí. Por eso la Biblia dice, por lo cual creí y obedecí, dice la Biblia. Así que el creer te lleve a persuadirte, te debe llevar a darle un crédito a lo que estás creyendo, para finalmente depositar tu confianza en lo que se está hablando, que es el mensaje de salvación. Por eso la gracia es una persona. La gracia es Jesucristo. Jesucristo es la mano de Dios. Jesucristo se extiende hacia el hombre, se identifica con el hombre, por eso se hizo un hombre. ¿Puedes entender? Por ello, en el Nuevo Testamento, el creer se refiere a la convicción y a la confianza de lo que un hombre debe, impulsado por lo que oyó y depositó su confianza o creyó, confía en Jesús. Y confía porque es capaz de ayudarle.
a obtener la salvación. Para ello, debemos saber cuál es ese misterio que es Cristo. Si una iglesia no cree, pueden haber varias cosas. La primera, que la palabra que tú estás dando no es Cristo. La forma de alguien cimentarse y creer es Cristo. Cuando yo empecé a predicar, siempre decía: Dios, ¿de qué hablo? Señor, ¿de qué digo? Señor, ¿qué? Por favor. Tú te le revelaste a Pablo, te le revelaste a 12 hombres. Era mi oración. Pues revélate, ¿qué digo? Tomé varios puntos apartes. Cuando entendí que es Cristo, Cristo se revela a los 12 apóstoles y ellos entendieron que era Jesús de Nazaret, sabían que era el hijo del carpintero, sabía que era un profeta, sabía que era un enviado de Dios, sabían que era el Cordero de Dios, porque Juan el Bautista lo dijo, hablando de Jesús, Jesús de Nazaret, el hijo de María, nacido de la relación adúltera para los judíos de José. Pero vemos que esto fue la obra de Dios al incrustar, incubar y concebir en el vientre de María a su hijo para que se hiciera un hombre, no nacido bajo voluntad humana ni de hombre, sino del Espíritu Santo, y pudiera cumplir la ley que él mismo dio y que la debía cumplir, pero como hombre, no como Dios. Nunca dejó de ser Dios, pero fue hecho hombre. Y ese es el misterio de Cristo. Porque si tú lo ves y si lo quisiéramos razonar, pues la gente dice: uy, qué locura está diciendo este loco, que se fumó. No. Pablo estaba a miles y miles de kilómetros. Estaba en Roma. Y habían unos creyentes en Filipos, en Colosas, en Éfeso, y las ciudades circunvecinas, que se me olvidan los nombres. Él había estado en Éfeso, Hechos capítulo número 16. Había estado en Filipos, Hechos capítulo número 17, si no estoy mal, o 16. Y allí predicó el evangelio. Pero a la iglesia de Colosas no había ido. No la conocía. Pero el mover en Asia era de Satanás para robar la palabra. ¿Cuántas veces Satanás roba la palabra y te pone a hacer cosas que yo digo: Dios mío, Señor, pero ¿de dónde sacamos? Hay gente que toma el Antiguo Testamento y empieza a hablar de los pactos, empieza a hablar de las promesas, y eso está bien. Pero es que todo se cumplió en Cristo. Cristo es el final de todo lo escritural. Hoy, si nadie acepta a Cristo como Salvador, no se salva. Es necesario confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Es el único camino que me conduce al Padre. Es el único que se identifica conmigo para que yo pueda tomar de Él su sustancia, esencia y naturaleza, de tal forma que me pueda acercar a Dios. Fue el que destruyó a los principados, potestades y huestes de maldad
para a través de su victoria yo gozar de esa victoria. A través de su muerte gozar yo los privilegios de una vida de libertad. Eso es lo que tú tienes que oír, creer, porque es la verdad. Hay gente que quiere vivir una vida cristiana de éxito, pero un día está con Cristo sentado juntamente en los lugares celestiales. Pero al rato se baja y se va a la ley. Entonces parece un péndulo, que un péndulo no es algo que está quieto, sino va para allá, me regreso acá. Satanás ataca, ay, me regreso a Cristo. Satanás me pone y yo me vengo. No. Tú tienes que estar en Cristo. No podemos ignorar las maquinaciones del maligno. Estamos de acuerdo. Pero por eso cuido mi vida de relación, la gloria que me fue devuelta a través de la obra de la cruz, para saber que no debo pecar, porque el pecar es rebajarme, es bajarme de un lugar donde Dios me tenía. Y esto es lo que narra la parábola del hijo pródigo. Estaba con su padre, nada le faltaba, pero él dijo, voy a probar, dame lo que es mío. Y se fue y lo gastó. ¿Y el mundo cómo le pagó? Por eso si tú estás en la vida cristiana y te has alejado, el mundo te ha pagado mal. No te pudo pagar bien. Ay, que era cristiano, ahora es un influencer y tiene plata. Pero tiene una vida miserable. Llora a solas. Y la plata y todo lo que tiene no lo consuelan y no lo llenan. Porque el vacío que ha dejado estar con Cristo, juntamente con Dios sentado en los lugares celestiales, no lo está. Y él se engaña y puede ser lo que sea. Pero déjame decirte que un día va a perecer tu dinero juntamente con tu vida si hoy no recibes la enseñanza. Vuelve a Jesucristo. Quizás viste cosas, se hablaron cosas, se dijeron cosas, porque es errar de humanos. Por ello debo conocer la palabra, debo oírla, aceptar la enseñanza, creerla y mirarla. Si tú miras al apóstol Pablo y los discípulos, no hablaron de otra cosa, sino de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret fue su motor. ¿Por qué? Porque cuando él sube al cielo, Hechos capítulo 1, esperan la promesa del Padre. Un tiempo, 50 días, se cumplía también la fiesta de los Pentecosteses. Desciende el Espíritu Santo y la Biblia dice que el Espíritu Santo les dio el poder para hablar con de nuevo la palabra, o sea, hablar de Jesús de Nazaret. Y es así que el apóstol Pedro se para y da un sermón acusando a los judíos de matador, de homicidas, que le quitaron la vida al Hijo de Dios, Jesucristo, el Mesías. Y vinieron 3,000 personas porque el Espíritu Santo comenzó a hacer su obra de redarguirlos y decirles, miren su radiografía. Ustedes son los asesinos de la persona de Jesús de Nazaret. Y solamente al reconocerle a Él son salvos. Por eso se bautizan en el nombre de Jesús, para que sus pecados fueran perdonados. Porque recuerda que el arrepentimiento me muestra el alejamiento de Dios. Debo reconocer a Jesucristo para ser salvo.
Y esto no indica que es solo Jesús y que el bautismo original es en solo Jesús. Vaya con esa mentira del diablo a otro lado, porque el apóstol Pedro le dice, el Padre, Dios envió a su Hijo en un cuerpo. Y hablan de Jesús diciendo todo lo escritural. Hijo de Dios, no quedó en el sepulcro. De él testificó David. De él se dijo que iba a ser rey. Se dijo que no iba a dejar su alma en el Hades. Entonces, ¿por qué ellos se confrontaron al ver la radiografía, la escritura y dijeron, tenemos que aceptar a Jesús? Porque no hay ningún nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos, sino solo en Jesús. Solo hay un intermediario entre Dios y los hombres, Jesús. Solo hay uno que me conduce por la puerta estrecha, no por el camino amplio, Jesús. Y Jesús es la predicación. Y atemorizaron a los discípulos. Y tanto así que ellos dijeron, nos es necesario primero obedecer a Dios antes que a ustedes, los hombres. Y con más ahínco predicaban de que Jesús es la respuesta para tu vida. Jesús es el que puede llenar ese vacío. Quizás te presentaron otro Jesús, porque la misma Biblia dice que se habla de otro Jesús. De hecho, vendrán muchos en su nombre y a muchos se engañarán. Ojo que si alguien te presentó a la persona de Jesús, no de la Biblia, sino otro, tú no te puedes escudar diciendo, Dios, lo que pasa es que, mire, yo vi. No, ven y conócelo personalmente. Yo te aseguro que no vas a salir engañado. Yo te aseguro que vas a conocer la verdad. Bueno, hoy hicimos una exponencia que Dios lo permitió, porque traíamos otro estudio, traíamos todos los versículos como siempre, pero a Dios le plació hoy que se hiciera así. Bendito sea su nombre. Espero que te haya quedado claro, por lo menos la introducción a creer, porque si tú no oyes, si tú no crees y obedeces, no esperes que el Espíritu Santo venga sobre tu vida. Es imposible. Así te pongan las manos, así te hagan lo que hagan. Es imposible. Tú no puedes resistir al Espíritu Santo si no adquieres una naturaleza, que lo vamos a ver a detalle la naturaleza. Por eso, esa naturaleza, no quiero equivocarme, estoy estudiando, es como el sello que pone Dios con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, si no hay una naturaleza nueva, un cambio de vida, un cambio de accionar a posición, no puede venir el Espíritu Santo. Y en eso fue claro el Señor Jesús cuando dijo, me es necesario que yo me vaya, para que si yo me voy vendrá otro, el Consolador, tomará de lo mío y os lo hará saber. Y los apóstoles se movieron en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo iba haciendo milagros, señales y prodigios, porque el cumplimiento de Génesis a Apocalipsis se llama Jesús. Por eso en Apocalipsis se ve a Jesús como el Alfa y el Omega, como el Cordero de Dios, el que ha vencido y es vencedor. El que viene con su ejército a destruir a Satanás, no para crear una guerra, sino para llevarle cautivo a su lugar y su morada
definitiva. Que él se oponga, pero eso no vale un pataleo de ahogado, no vale para nada, porque ya fue sentenciado. Y él no puede operar si tú estás en la persona de Jesucristo. No puede operar. No puede operar. Por eso cobra valor la Escritura cuando dice, si os dieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si en mi vida habita Jesucristo, lo único que Satanás puede decir es, no puedo. Ese es un hijo de Dios. Por eso no deis lugar al diablo. Y hace poco lo viví. Lo viví y yo dije, Señor, perdóname, no. No damos lugar al diablo. Cerramos esa puerta. Espero que este mensaje hoy, Dios sea glorificado y tu vida sea transformada, porque finalmente vuelvo y te digo, no es un derroche de conocimiento para que la gente diga, ¡wow! No, para que tú conozcas la verdad y ella te lleve a la persona de Jesús. Muchas gracias por su tiempo. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.